Buenas tardes, mi nombre es Nicole Black del Departamento de Psicopedagogía y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para la educación actual. Ventajas y desventajas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs. Este taller ha sido diseñado con el propósito de promover una reflexión práctica y crítica sobre las ventajas y desventajas del uso de estas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que, aunque estos recursos pueden volverse altamente beneficiosos para el desarrollo educativo, también pueden representar riesgos significativos cuando su uso no está adecuadamente orientado. Antes de iniciar, considero que es importante presentar los objetivos que guiarán este espacio formativo. Como objetivo general, tengo analizar las ventajas y desventajas del uso de las TICs en contextos educativos, con el fin de promover un uso equilibrado, seguro y responsable en los estudiantes. También con este taller quisiera que los participantes logren identificar las principales ventajas de las TICs en el aprendizaje, que logren reconocer las desventajas y riesgos del uso de ellas y que puedan reflexionar sobre las estrategias que podríamos utilizar para el acompañamiento de los estudiantes en este tema desde las familias y desde las escuelas. Ahora vamos con una pregunta fundamental. ¿Qué son las TICs? Las TICs corresponden a las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, son el conjunto de recursos tecnológicos que permiten acceder a información, producir contenido, comunicarse y desarrollar aprendizaje en múltiples entornos. Con, es, con esta introducción, quisiera que reflexionemos un poco cuál es la tecnología que más utilizan los estudiantes hoy en día para poder aprender y comunicarse. Me imagino que entre las respuestas más obvias tenemos teléfonos celulares, computadoras, tablets, laptops, bibliotecas digitales, redes sociales, plataformas, etcétera, ¿no? Bueno, entre las TICs, en esta presentación vamos a hablar sobre 8 tipos. Primer tipo son los dispositivos tecnológicos, entre los que tenemos computadoras, laptops, tablets, celulares, smartphones, proyectores multimedia, pizarras digitales interactivas, impresoras, escáneres, etcétera. Dos, tenemos las plataformas educativas, como son Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Google Meet, Canvas y plataformas oficiales de las instituciones, como las que tenemos actualmente en cada institución, ¿no? También tenemos las herramientas de comunicación digital, que son el correo electrónico institucional, generalmente, Gmail, Outlook, los grupos académicos de WhatsApp, los grupos académicos de Telegram, los chats institucionales que se pueden utilizar los de Teams y Hangouts, y las videollamadas o sesiones síncronas, como los solemos conocer. Número 3, tenemos las aplicaciones y recursos de aprendizaje, como tenemos Kahoot, que son los juegos de preguntas, el Quizzes, el Wonderwall, el Duolingo, que es el más conocido de todos, Genially también, que es el más conocido de todos, Canvas, en las que podemos crear infografías y presentaciones, y el más básico de todos, PowerPoint, ¿no? También tenemos los recursos educativos digitales, como YouTube, Edu, TED-Ed, los podcasts educativos, los libros digitales, los audiolibros, las enciclopedias digitales, los repositorios, etc. También tenemos las herramientas de investigación y búsqueda, como son Google, Google Academic, Cielo, Redialic, Dialnet, repositorios universitarios, bibliotecas, etc. Herramientas de creación de contenido, como son los más básicos de todos, que son los de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. También tenemos Canva, que también es uno de los más populares, Genially, interactivo, CapCut, que también sirve para edición de videos, y Filmora. También tenemos que aceptar que las redes sociales son un TIC muy utilizado más por los adolescentes y es una herramienta muy importante y muy útil al momento de crear aprendizajes significativos, ¿no? Como por ejemplo YouTube, en las que la mayoría de adolescentes lo utiliza como tutoriales para aprender muchas cosas. Instagram, que también tiene páginas de contenido educativo. TikTok, en las que utilizamos el método de microaprendizajes, que es muy útil, y Facebook en los que tenemos ciertos grupos de estudios, ¿no? Todas estas TICs tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos el acceso inmediato a la información y a los recursos educativos. Tradicionalmente, el acceso a la información requería acudir a bibliotecas físicas, consultar material impreso, pero actualmente los estudiantes pueden acceder con rapidez a ellos.
mediante enciclopedias digitales, artículos académicos, recursos audiovisuales, mapas interactivos, documentos de apoyo y guías y materiales didácticos. Por ejemplo, un estudiante que no aprendió un procedimiento matemático puede reforzarlo mediante un video educativo complementario o mediante un tutorial de YouTube. Siguiente ventaja, la optimización de la comunicación entre escuela y familia. Las TICs facilitan una comunicación ágil y constante mediante mensajes instantáneos como WhatsApp y Telegram, avisos institucionales mediante las plataformas educativas, asignación de actividades, recordatorios y seguimiento académico. Por ejemplo, el uso de plataformas escolares o grupos institucionales contribuye a que los padres puedan mantenerse informados sobre tareas, reuniones y avances. Y también sirve para que los estudiantes mantengan un seguimiento constante de sus actividades, ¿no? Siguiente ventaja, promoción de aprendizajes dinámicos y motivadores. El uso de las TICs nos permite también integrar juegos educativos, actividades interactivas, simuladores, recursos audiovisuales y nos permite realizar un aprendizaje significativo para ellos, ya que mientras se utilizan recursos auditivos y visuales, el aprendizaje se vuelve más significativo. Por ejemplo, aprender inglés mediante aplicaciones digitales incrementa la motivación frente a metodologías exclusivamente tradicionales, ¿no? Como libros y tests. La siguiente ventaja, fortalece el uso de los TICs, fortalece la inclusión educativa. Este aspecto es fundamental desde el enfoque psicopedagógico porque las TICs pueden constituirse en herramientas de apoyo para estudiantes con necesidades educativas. Por ejemplo, podemos utilizar lectores de texto cuando se presenta alguna dificultad de lectora o dislexia. Podemos utilizar recursos auditivos cuando existen problemas de vista, necesidades visuales, videos con apoyos visuales, pictogramas para comunicación alternativa, que se utiliza bastante en el TEA, en alumnos con TEA. En este sentido, el uso pedagógico adecuado contribuye a la participación activa y equitativa de los alumnos, ¿no? Siguiente ventaja, desarrolla autonomía en los estudiantes. Cuando se orienta correctamente, el uso de las TICs favorece el desarrollo de las capacidades como búsqueda y selección crítica de información, resolución de dudas, organización de tiempo y elaboración de tareas y productos digitales. Promueve las TICs, el uso de las TICs promueve un perfil de estudiantes más independientes y autogestor de su propio aprendizaje. Podemos concluir con seguridad que las TICs representan una herramienta valiosa en los procesos educativos. Sin embargo, es importante considerar que su integración también implica retos, dificultades, riesgos, limitaciones y o aspectos problemáticos que puedan aparecer cuando se utilizan. A continuación, abordaremos un componente clave del taller, las desventajas o riesgos asociados al uso inadecuado de las TICs, fundamental para prevenir desde la familia y desde la escuela. Dentro de los principales riesgos o desventajas tenemos, número 1, distracción y disminución del rendimiento académico. Con frecuencia los estudiantes manifiestan que están realizando actividades escolares, pero en realidad alternan continuamente con redes sociales, videojuegos y contenidos de entretenimiento. Esto impacta de manera muy negativa en la concentración, en los hábitos de estudio y por ende en el desempeño académico. Desventaja número 2, dependencia tecnológica y uso excesivo. En algunos casos podemos observar dificultades para autorregularse en los alumnos, para autorregular el uso de estos dispositivos. Y esto se evidencia en que muestran irritabilidad, muestran frustración, se comienzan a aislar un poco y muestran necesidades constantes de conexión con estas herramientas, ¿no? Cuando esto ocurre, podemos hablar de un uso problemático o dependencia tecnológica, ¿ok? Tercera desventaja, consecuencias físicas y emocionales. El exceso de exposición a pantallas puede generar, entre muchas cosas, fatiga visual, cefaleas, o sea, dolores de cabeza, alteraciones del sueño, ya que algunos alumnos suelen utilizar este dispositivo hasta altas horas de la noche, sedentarismo, porque pasan solamente en el celular y no se mueven, no practican, no realizan deportes. Y también incrementa bastante la ansiedad o el estrés. Muchos estudiantes prolongan el uso nocturno de estos dispositivos y esto repercute directamente en su rendimiento escolar. Cuarta desventaja,
los riesgos en Internet y la vulneración de la seguridad. Este es un aspecto muy importante. Los estudiantes pueden estar expuestos a ciberacoso, a grooming, a contactos inapropiados, a contenidos no acordes a su edad y a la pérdida de la privacidad digital. Por esto es esencial que el acompañamiento adulto no es opcional. Tenemos que tener muy claro que el acompañamiento y la supervisión no es opcional. Es una medida preventiva indispensable para el uso apropiado de las TICs. ¿Ok? Quinta desventaja, la brecha digital. En esto vamos un poco a contextualizar, porque a pesar de que sí, son una herramienta increíblemente funcional, no todas las familias disponen de una conectividad estable o de dispositivos tecnológicos para poderlas utilizar de una manera apropiada. Incluso algunas familias no disponen de competencias digitales suficientes, es decir, los niños eh, se les pide realizar algún tipo de tareas, pero en casa no tienen quien los ayude o los guíe en estas actividades, ¿no? Esta realidad puede incrementar desigualdades y limita también las oportunidades educativas que tienen estos niños, ¿no? En síntesis, estas desventajas no implican que las TIC sean negativas en sí mismas, sino que requieren regulación, orientación y límites claros. Su uso debe ir acompañado de una gestión adecuada. Y ahorita necesito que pensemos un momento, ¿cómo podemos promover el uso adecuado de las TICs, sabiendo estas ventajas y desventajas? Les voy a proponer dos tipos de estrategias. Unas estrategias para la casa y otras estrategias para las aulas. Luego de analizar los riesgos, debemos de destacar que la solución no consiste en prohibir totalmente la tecnología, sino en orientar su uso mediante normas claras y acompañamiento constante, como dije previamente. Entonces, ¿cómo promovemos el uso adecuado de las TICs? En las familias, una opción muy válida es establecer horarios de pantalla, diferenciando entre tiempo educativo y recreativo. Número 2, supervisar activamente el contenido, especialmente en niños menores y preadolescentes. Número 3, designar el uso de los dispositivos en espacios comunes, evitando el uso prolongado en habitaciones cerradas. Este punto es muy importante porque al darle privacidad a los niños y a los adolescentes, se da una puerta abierta al descontrol del uso de estas herramientas, ¿no? Número 4, crear acuerdos familiares de uso. Por ejemplo, no usar celulares durante comidas, durante tareas, ni antes de dormir. Por último, como estrategia en casa, podemos fomentar actividades sin pantallas. Es muy importante fomentar el deporte, la lectura, los juegos familiares y las actividades artísticas para que el celular o los TICs no sean la única vía de entretenimiento de los alumnos. ¿Ok? Pasemos a las estrategias desde las escuelas. Entre las más importantes podríamos mencionar definir normas claras de uso en las aulas, ¿ok? Especificando cuándo sí y cuándo no se permite el celular o tablet u otros dispositivos, ¿no? También podemos hablar de promover el uso pedagógico de las TICs, seleccionando plataformas y recursos adecuados para el aprendizaje. También que este es un punto muy importante porque así podemos fomentar el uso más independiente de los alumnos conforme el paso de sus años. ¿Ok? Educar en ciudadanía digital, crear conciencia digital es muy importante porque ellos tienen que ser conscientes de todo el peligro que corren al estar conectados a la red, ¿no? Abordar temas como privacidad, respeto, ciberacoso y autocuidado. Muy importante. Y voy a finalizar con la estrategia de fortalecer la comunicación escuela-familia. Es muy importante para monitorear los hábitos, ¿no? Y de detectar los riesgos que podría el estudiante estar corriendo a tiempo. En resumen, el objetivo
no es eliminar la tecnología, sino, sino formar estudiantes capaces de usarla responsablemente, con equilibrio y con criterio. ¿Ok? Ahora, para finalizar, vamos a realizar una pequeña actividad, ¿ya? Una actividad síncrona en este momento. En esta actividad, que se llama semáforo TIC, se presentarán diferentes situaciones en las que ustedes deberán identificar si dichas situaciones corresponden a: número rojo, un uso adecuado; color amarillo, un uso aceptable bajo supervisión; o color azul, que es un uso adecuado, ¿no? En este se presentarán diferentes situaciones en las que deberán identificar qué color corresponde a qué situación. También podrán observar una opción de no estoy seguro en caso de que no estén seguros de a qué corresponde dicha situación. La actividad estará estructurada en 8 preguntas del semáforo TIC, una pregunta extra en la que deberás escribir tu respuesta en la menor cantidad de palabras posibles. La pregunta extra que se observará es esta: ¿qué acción concreta aplicarías para que los estudiantes usen las TICs de forma segura y responsable? Esta respuesta, por favor, les pido que sea en la menor cantidad de palabras posibles, ¿ok? Bueno, para ingresar a la actividad, vamos a abrir el siguiente enlace que les voy a enviar por chat. Por favor, revisen el chat, ¿sí? Esta actividad, como pueden ver, aquí está: uso de las TIC, semáforo, realizada por mí. Em, ok, veo que ya ingresaron al, al link que proporcioné. Igual se los vuelvo a poner aquí para las 2 o 3 personas, si no me equivoco, que no han ingresado en el link. Ya. Una vez que ustedes hayan ingresado en este link, wayground.com/join, va a aparecerles esta página de aquí. En esta página donde dice introducir un código del portal, ustedes van a ingresar el siguiente PIN: 267653. En este cuadro de aquí, ustedes van a ingresar el PIN 267653 y dan clic en unir, en el botón. Veo que todos ya estamos ingresando. Vamos a iniciar la actividad. Ahí estamos. Ok. Vemos que ya casi todos han concluido, casi todos. Mónica, todavía falta de concluir la actividad. Y sí, parece que ya concluyó la actividad. Excelente trabajo a todos. Muchísimas gracias por su participación. Y vemos que, ok, déjenme ver, ok. Vemos que todos respondieron las preguntas, incluyendo la pregunta escrita. Muchísimas gracias. Puedo ver que se entendió el tema por completo, ¿no? Quisiera añadir algo muy breve, pero muy importante también, ¿no? No podemos olvidar que el rol de los papitos y de los maestros es muy decisivo en la formación digital de los estudiantes, ¿ok? Orientar, establecer normas y límites, acompañar y educar en el uso responsable y seguro de las tecnologías son responsabilidades que debemos asumir para un uso gratificante de estas herramientas, ¿ok? Espero que los contenidos que les compartí les hayan sido de mucha utilidad para fortalecer el acompañamiento educativo de nuestros estudiantes. Les agradezco por su atención y participación y quisiera finalizar con la siguiente frase, ¿ok? La tecnología no constituye el problema en sí mismo. El riesgo surge cuando no existe orientación y acompañamiento adecuado. Muchísimas gracias.